Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy y está con nosotros la señora María del Carmen Jiménez, que es la afectada, y también el señor Mario Fernández, que es el abogado. Bienvenidos al programa. Sí. Me gustaría, María del Carmen, que nos empieces contando la historia. Sí, de hecho que yo tenía una relación con Luis Eduardo Centurión. ¿Estaban casados? No, estaban juntados. ¿Hacía mucho tiempo? Sí. Y o sea, que terminó la relación. ¿Pero cuánto tiempo tuvieron de relación? 6. 6 años. 6 años. Ya. Terminó la relación cuando mi nena tenía 3 años. ¿De esta relación tienen cuántos hijos? 2. 2 hijos. 2 hijos. Y en vista que nosotros, nuestra relación ya no iba más, entonces nosotros llegamos a un acuerdo verbal entre ambos para no perjudicarle a las criaturas. Y él me propuso a mí para que las criaturas vayan en la casa de su mamá, que es la casa del padre, donde viven sus abuelos. Ustedes se separan, él vuelve a la casa de los padres. De hecho que nosotros no llegamos a vivir... nunca llegaron a vivir. Vivir juntos. Solamente él venía para pasar con nosotros los fines de semana y él volvía otra vez en su casa. Y después de... Pasaron los tiempos, yo le di a mi hijo para llevarle a la casa de su abuela, como que se ofreció, la mamá también, la abuela, se ofreció para que ellos queden en cuidado de la abuela. Pero con la condición de que él tardecita noche me tenía que devolver a las criaturas. O sea, la idea era que él a la mañana los busque, los lleve al colegio, pasan con los abuelos, almuerzan con ellos y a la noche dormir en casa. Dormir en casa conmigo. Correcto. Y hubo un tiempo ya que mi hijo Eduardo ya tenía los 4 años como para entrar en la edad inicial. Y él me plantea como que queda a minutos de su casa y también a mi casa, porque él vive hacia Avelino Martínez y yo estoy en Villa Elisa, Tres Bocas. A paso estamos ambos y bueno, como que para mí, o sea, que era bueno para las criaturas, entonces yo acepté yo eso. Hubo un tiempo de que el papá ya, él mismo vino y cambió, y realmente a mí me sorprende en la forma como él actuó, porque él no pensó en sus hijos y... Es algo, para mí, por ejemplo, ya que la Defensoría de la Niña, hay un código del niño de que no puede ser obligado. Sí, María del Carmen, pero a ver, hay algo que no estoy entendiendo. Esto era un acuerdo de palabra entre ustedes, de buena onda, que existía en la relación, etcétera, etcétera. Hubo un buen tiempo que esto se llevó a cabo, o sea... Se respetó. Se respetó, sí. Esa sería la palabra. Se respetó. ¿Durante cuánto tiempo? Y vamos a decirle que 2 años. Ok. ¿Por qué él cambia de su manera de actuar? Porque el Eduardo, el que es más, vamos a decirle, más apegado a mí, sale y me dice: mamá, ¿cuándo va a ser tus vacaciones? Mamá, ¿cuándo te vas a quedar con nosotros? Y yo cuando saqué mis vacaciones, yo utilizaba en el momento cuando ellos se enfermaban o cuando era muy persistente en el sentido de que ellos me reclamaban mucho de cuándo ellos se van a quedar conmigo. Definitivo, lo que él me decía. Y yo le digo: papito, mira, yo tengo que trabajar, tu papá también trabaja y por el bien de ustedes, yo realmente, si es por mí, me voy a quedar con ustedes. Y sale y me dice: mamá, yo necesito quedarme. Y yo le digo: falta poco, papi, porque realmente con esto... me llevó también muchas faltas en mi trabajo por el tema de que mis hijos, ¿cómo le quiero decir? No, su papá, por ejemplo, le agarraba y un día, por ejemplo, decía a su papá: no, hoy se va a quedar conmigo, no hay problema, se queda contigo. Porque él también me dice a mí de que él quiere pasar el tiempo con ellos. Pero todo un día pasó. Yo entiendo de que el papá también tiene derecho de estar con su hijo, compartir con su hijo, cosa que yo nunca le negué al padre. Y después, en junio del año pasado, yo recibo una llamada de la profesora de mi hija del jardín. Me dice: señora, yo necesito saber quién va a venir a buscarle de la escuela.
a tu hija, ya que ella sigue acá y su hermanito se fue solo en la casa de su abuela. Y yo le digo, pero profe, ¿cómo? Y la profe le hizo sentar en una silla y se quedó ahí, pero ahora él ya no está en la silla. ¿Y quién le buscaba habitualmente? ¿El padre? Su abuela. Su abuela. Lo que más se iba. Y agarro yo, le llamo persistentemente. Yo estaba en mi lugar de trabajo y le digo yo, no me atiende el teléfono, le digo a mi compañera. Mi compañera me dice, Carmen, probá de mi teléfono. Al acto que yo pruebo del teléfono de mi compañera, me atiende su papá. Le digo yo, ¿qué pasó con las criaturas? Y me dice, y acá estoy, señora, me dice. Y yo le digo, sí, pero yo necesito saber, si yo no estaba enterada por la profesora, yo no iba a saber qué es lo que estaba pasando con mis hijos. Y sale y me dice, en eso voy, me dice. Es la primera vez que pasa, sí, pero imagínate el peligro que están corriendo, le dije. Y me dice, ¿y vos qué estás haciendo? Me dice, y yo estoy trabajando, le dije. Pero la responsabilidad que queda en este sentido queda en tu cargo, le dije. Porque las criaturas se quedan en tu casa, le dije. Pero ahora, doña, la pregunta que yo me hago es ¿por qué llegan a la instancia judicial? A partir de ese hecho empezaron a haber malos entendidos o disgustos. ¿Te reclamó después el papá de tus chicos que le haya llamado a su papá? ¿O cómo es? No, lo que pasa es que para llegar al tema judicial fue realmente porque mis hijos ya no quisieron ir en la casa de su abuela. Ya no querían quedarse a vivir en la casa de la abuela. ¿Por qué? Y ellos me dicen que ya no se quieren ir, que no se hallan. Y yo le pregunto del por qué. Y me dice, mamá, yo quiero estar con mi hermano. Yo quiero irme a la escuela de mi hermano. Porque él tiene un hermano mayor, también reconocido por el Señor. O sea, que tenés 3 hijos de él. 3 hijos. Ajá. Y sale y me dice, papito, le digo, lo que pasa es que ahora para buscar una niñera va a costar un poquito. ¿Y el tercero, el mayor de todos, con quién vive? Él vive conmigo, o sea que prácticamente se queda más conmigo por el hecho de que él no es muy ambientado en la casa de la abuela. Es más por mi mamá. Y entonces yo le digo, mira, ya falta poco, vamos a organizarnos y vamos a ver. Así ocurrió, mi hija fue el 18 que ella se fue en casa, llegando me dice, mamá, me duele mucho la panza. Y le digo yo, pero mi amor, ¿qué vos comiste? Y me duele mi panza, quiero devolverme. Entonces agarra le digo yo, y me dice, no, le dolía su panza, ¿pero qué tomó? Y la leche, me dice, la leche. Y si siempre es lo que ellos comen en mi casa, o sea que la leche siempre es lo que le descompone, según el papá, ¿verdad? Es lo que yo le doy. Bueno, amanece ya el día siguiente, ellos van en la casa de su abuela, como que ya es de vacaciones. Y sale y me dice mi hijo, mamá, ¿vos te vas a ir a buscarme? Y le digo yo, sí, papito, me voy a ir. Si vos querés venir porque era una convivencia con el padre que nosotros nos íbamos. Él se quedaba los lunes, él venía conmigo los martes, los niños. Miércoles, jueves. Ese jueves salgo yo y le llamo al papá y me dice, señor, ahora yo no te puedo atender, es horario laboral. Realmente yo le llamé en el horario laboral al papá de mi hijo por el hecho de que yo quería saber cómo mi hija seguía. Ahora, del tema de su vómito. Ahora, don Mario, abogado, ¿cuál es la situación legal en estos momentos? Porque llegan a una situación de juicio. Sí, a eso justamente. Es lamentable lo que está pasando. Quiero mostrar por la cámara. Acá tenemos una sentencia de la jueza Ingrid Yambay. Tiene fecha 13 de marzo de 2023. Se inició un juicio de restitución en contra de la madre, en contra de la señora María del Carmen. A tambor batiente llevaron un juicio que no debería de prosperar. Porque no estamos hablando, acá no hubo retención ni sustracción de menores. Entonces, llama poderosamente la atención que la jueza Ingrid Yambay haya favorecido al padre de una manera arbitraria, no respetando los derechos de los menores, violando todos los principios superior de los niños, no respetando ni siquiera ni la decisión de los menores. Existiendo informes, se constituyeron los asistentes sociales
en el día 13 de marzo para dar cumplimiento a esta sentencia de la jueza Ingrid Yambay, de los cuales en la parte conclusiva nada más quiero leerle. Dice: la restitución de los niños en cuestión a su progenitor no se cumplió debido a que los mismos se negaron a acompañarlo, y esto ocurrió en 2 oportunidades, en 2 ocasiones se constituyeron para hacer cumplir esta sentencia y no pudieron. Entonces ellos presionaron y están presionando para hacer cumplir una sentencia arbitraria donde están siendo vulnerados todos los derechos y los principios, y es un atropello también a los derechos a la madre, que realmente de la forma que llevaron fraudulentamente un juicio de restitución. O sea, bien, entonces por un lado hicieron un juicio de restitución para remediar esa situación. La abogada anterior presentó un juicio de régimen de convivencia en la jurisdicción de San Lorenzo también, que no corresponde. O sea, que tenemos que aclarar que este juicio de restitución no corresponde al juzgado de San Lorenzo para empezar luego, porque los niños, los menores no viven con no viven con el padre. La residencia habitual de los menores es de Villa Elisa. Es decir, que en este caso tendría que iniciarse un juicio en Lambaré, porque ya corresponde... hay una, disculpa abogado, ¿ya hay una resolución, algo con respecto a ese juicio? ¿Ya se definió algo? No. Hasta el momento no se definió nada. Todavía no está definido, a eso voy, no está definido. Entonces, como que se rechazó el juicio otra vez de régimen de convivencia en San Lorenzo, entonces la abogada, la colega Ruiz, presentó otro juicio en Lambaré, a lo que nosotros en este momento estamos haciéndole seguimiento a eso. El por lo que juicio de régimen, ¿quién lo inicia? ¿El la madre, también? sí, la sí, mamá. la madre. ¿En qué momento llegan, María del Carmen, a este punto en el que vos dejás de ver a tus hijos o dejan de vivir contigo y se quedan de hecho ahí? que se va. Lo hecho es que los menores están con la mamá. Están contigo, están con la mamá. chicos. Lo que queremos es lo que llegamos, de acuerdo a los análisis que nosotros hemos hecho, Seba, es que el padre lo que pretende es quedarse con la custodia definitivamente de los menores, alegando de que los niños están en estado de vulnerabilidad. Eso es lo que dice la sentencia de la jueza Ingrid Yambay, y eso no es cierto. ¿Cuál sería Nunca ocurrió. esa vulnerabilidad que dice el Vulnerable papá de los chicos? Claro, que está descuidado, que no está bien alimentado, todas esas cuestiones que he leído la sentencia, ¿verdad? Pero los chicos se están quedando contigo ahora. Claro, Conmigo. claro. ¿Y cómo, quién los cuida? Porque vos estás trabajando. Y su niñera. Tienen niñera. Sí. Los chicos no están descuidados, tienen niñera, tienen transporte, todo eso. Y una cuestión también muy interesante que quiero, antes de olvidarme, hace poco el padre se constituyó, se fue en el colegio de las nenas, de los chicos, sin pedir permiso, directo entró en el colegio para llevarle a una de las nenas, y la nena se asustó, y ahora es un problema. En este momento nosotros lo que queremos es que también los chicos necesitan una ayuda psicológica inmediata y de una manera urgente, porque están con ese... Una consulta que me hago es, ¿los chicos sufrían violencia en poder del papá? Eso es lo que nos preguntamos nosotros, justamente nos llama la atención que los menores no se quieren ir con su papá. ¿Por qué no se quieren? Eso es las preguntas que nos hacemos. Eso iba a preguntar, porque ¿cuál es el problema acá? Porque si el señor quiere un régimen de relacionamiento, ¿cuál sería el problema? No, o sea, que el señor no quiere los regímenes de relacionamiento. Él quiere quedarse con la criatura. Él quiere quedarse con la criatura. Y los chicos no quieren eso. A esta altura del partido, ¿cómo están las cosas? El caso es atípico, nunca pasó esto. Bueno, ¿y cómo están en este momento? ¿Cuál es la situación? Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo seguimiento al juicio de régimen de convivencia en Lambaré, lo que corresponde, porque es la jurisdicción de Lambaré, porque la residencia habitual de los menores es en Villa Elisa y no en San Lorenzo, así como ellos están alegando. Lo que el padre lo que hizo fue de convencerle a la madre para que los chicos entren al colegio cerca de su casa ahí en San Lorenzo, y se estaba documentando legalmente para poder presentar eso ante el juzgado de primera instancia. Cosa que no sucedió. Cosa que no sucedió. Acá escuchamos que la madre está diciendo que era un acuerdo verbal entre las partes. Sí. Entre las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre se iba y le buscaba a sus hijos de la casa de la madre y le llevaba a su casa. Y de su casa iba al colegio. Y del colegio le traía a la tardecita noche. ¿Por qué? Porque acá la madre estaba trabajando en ese momento, ¿verdad? Okay. Entonces había un acuerdo verbal.
Entonces no hay una resolución que diga eso, que el padre del señor fulano de tal va a pasar a retirarle de tal hora a tal hora. No existe eso. Ahora sí lo que queremos es ordenar el caso para que justamente, para que podamos definir esta situación que ¿Y este ordenamiento sería con la jueza Ingrid Yambay? No. ¿Ya no? No, porque no es su competencia, se tenía que ser en Lambaré. Ustedes lo que quieren es que se le escuche a los chicos, ¿verdad? Claro, que se tiene que escuchar y se tiene que respetar la decisión. Y tienen miedo de que no pase eso. Y no, porque acá teniendo un informe, 2 informes de los asistentes, si esto no existía, si esto no había, o sea que lo único bueno de todo lo que hicieron es los asistentes sociales, porque ellos informaron a su señoría de que los niños son los que se negaron de no irse con sus padres. Claro. ¿Entiende? Bueno, entonces, para ir redondeando ya, finalmente lo que quieren es que los chicos se queden con la madre. Se quede con la madre, y también esperemos que el juzgado de Lambaré, que ahora rechazó el recurso de reposición, que rechazó, y lo que esperemos es que se convoque a todos los testigos para que podamos realmente organizar y que se defina esa situación y que el juzgado de Lambaré se convierta competente para atender este caso. Bueno, perfecto, entonces. Y seguiremos viendo después, cuando pase el tiempo, cómo se va dando. Gracias, Jorge, por el espacio. Gracias a ustedes.